Usted tiene tantos años de profesión docente como de democracia, más menos, más meses menos. En el 82 empecé a trabajar, sí. Bueno, Un poquito. ahí está. Bueno, ¿y todos los que fueron formados? Evidentemente no alcanzó. ¿Qué decir? Los que fuimos formados con la mentalidad, esto me va a servir para tener un buen sueldo, un buen pasar. Yo. Exactamente, me parece que no alcanza. Me parece que hay que pensar, es que cuando uno está planteando presupuesto, cuando uno está planteando recursos, está planteando para darle mucho más a los que menos tienen. Me parece que es así. Digo, yo puedo anunciar a veces, y puedo hacer anuncios al inicio del ciclo lectivo con un pizarrón y anunciar que voy a hacer obra por muchos millones de pesos en una escuela del centro. Y está bien, porque esa escuela se lo merece y porque esa comunidad luchó. Sí. Ahora, ese mismo presupuesto tiene que estar en las escuelas de zona suroeste. Esa misma inversión tiene que estar en las escuelas de Galve, de la zona sur o de la zona norte. No puede ser que en los sectores vulnerables haya que mendigar hasta que llegue el agua. Digo, hay servicios elementales que no se garantizan en ese lugar, cuando en realidad las mejores escuelas y las inversiones más importantes tendrían que estar en los sectores más vulnerables. Y es donde no está, es donde faltan los cargos, es donde no están los espacios, es donde no están los salones de usos múltiples, es donde no están las salas de informática, es donde no funciona donde no funciona la parte informática. Digo, me parece que yo tengo que tener una política para redireccionar y la universalidad del derecho educativo lo voy a garantizar, y la gratuidad si le doy menos a los que más tienen, si le doy más a los que menos tienen. En estos momentos se está transitando, según la opinión de un compañero de trabajo, una división desde la base silenciosa. Ya existen en las grandes ciudades, Rosario tiene, jardines abiertos privados, realmente muy caros. Obviamente no hay públicos y esto indica que de acá a 15 años o a 10, cuando haya jardines, cuando los jardines sean abiertos en la escuela pública, van a tener una década de diferente formación respecto de aquellos chicos que hoy van a jardines abiertos. Esa brecha se va a notar, profesor. Bueno, y ahí estamos hablando de la falta de inversión de políticas Se públicas. entiende que son los jardines abiertos, ¿no? ¿No? Son esos donde los chicos van y ya no más al azul, vos al azul. ¿Y qué hacen? Bueno, vamos a tomar todo agua y vamos a hacer un dibujito. Donde la creatividad es orientada por maestros que van llevando a los niños para que desarrollen, para que sean libres. No el jardín tradicional, el nuestro, el de tu hijo. Sí, en general el nivel inicial es un nivel muy creativo e innovador. Yo no diferenciaría que los privados están con la innovación. Hay muchos jardines públicos y uno puede dar cuenta, inclusive hay una experiencia muy, muy linda, muy buena, del jardín maternal que funcionaba donde estaba el viejo Ministerio de Educación, en Alén y Gaboto. Sí, señor. Bueno, uno tendría que pensar, primero que el Estado debería tener ya muchísimos jardines maternales. Segundo, que tiene que haber jardines públicos, porque ya plantea la ley la obligatoriedad con el jardín de 4, se está discutiendo de 3, entonces tienen que estar jardines públicos que garanticen, primero, la posibilidad de acceso. Se entiende que el aporte de las instituciones educativas desde más temprana edad ayuda a todo el proceso de formación y de desarrollo del niño a lo largo de su trayectoria escolar. Entonces, después habrá que ver los métodos. Digo, hay métodos, no es un problema de la innovación educativa, lo que está de moda no resuelve todo. Hay veces que la enseñanza tradicional aporta muchísimo. En familias o en sociedades a veces que están un poco desestructuradas, cierto orden ayuda en la escuela. Y también después la creatividad no es una cosa espontánea. Digamos, hay que crear condiciones para la creatividad, hay que crear condiciones para la innovación. Acá hay experiencias desde la época de Rosita Ciperovi, de las hermanas Cosettini, del maestro Iglesia. Digo, tenemos unas fuertes tradiciones pedagógicas que innovaron. Digo, a veces hay espacios privados que tienden a vender
y a mercantilizar esta propuesta. Lo que está ausente es que el Estado no crea los jardines necesarios para que nuestras compañeras formadas para el nivel inicial puedan desplegar su tarea y la familia, todas las familias de esta ciudad y de esta provincia tengan garantizado ese derecho. Si pudiéramos tener la posibilidad a través del espiritismo, no sé si cree, no es mi caso, de traerlas acá a las hermanas Ziperovich. Cosetini. Cosetini. O a Rosita Ziperovich, la podríamos sentar. La hermana Cosetini. Eso quise decir. Porque me tocó una vez hacer una nota. Una vez que cumpleaños le decían por allá. En la Carrasco. En la Carrasco. Avellaneda y cosas, ¿no? Sí, va. Perdón. Y la traemos acá, las copas empiezan a dar vuelta y se expresan. ¿Qué nos dirían? Chicos, no entendieron nada, vamos, sigamos por este camino. No, primero ellas tenían un fuerte posicionamiento de optimismo pedagógico, porque ellas fueron en la etapa que les tocó... Como Palermo, el optimista del gol. En la etapa que les tocó desarrollar su proyecto, inclusive en momentos de dictadura o en momentos de gobierno de Perón, tuvieron cierta hostilidad política y tuvieron ciertas tensiones políticas. No se doblegaron. Porque esas personalidades y ese tipo de Bueno, cosas son alimento. me parece, digo, se asumían como trabajadoras de educación, no tenían una cosa sacerdotal, pero a la vez tenían un fuerte compromiso vocacional con esa tarea. ¿Qué nos dirían, profesor? Y aprobarían... ¿Qué nos dirían? Que vale la pena intentarlo, que vale la pena crear. Rosita Ziperovich, a veces cuando discutía, y ella trabajó mucho sobre métodos de enseñanza de matemática, en un momento decía culo y cabeza, que había que sentar el traste en la silla y había que ponerse a pensar, que eso era irreemplazable primero. No es que todo era un problema de innovación, también había un problema... ¿Culo y cabeza era por eso? Yo pensé que era por leer. Bueno, para ponerse a leer y estudiar, ¿no? Por supuesto, digo, tiene que ver con leer. Y después también las hermanas Cosetini claramente trabajaron sobre métodos de escuela activa donde se animaban permanentemente a explorar, donde en esa etapa que era transgresor trascendían, digamos, y transgredían los muros de las aulas. Entonces estaba la plaza, estaba como espacio de aprendizaje, digo, la relación con la naturaleza, fueron revolucionarias en esa etapa. Muchas de esas cosas se hacen hoy. Habrá que pensar hoy cuáles son las cosas necesarias para pensar en esta etapa que son diferentes a ese momento histórico. Hacemos la segunda, ¿estamos en hora, Sergio, para hacer la segunda? Hacemos la segunda pausa y después vamos hasta el final con el profesor Gustavo Teres, secretario general de AMSAFE, Departamento Rosario, profesor de Educación Física y de Ciencias de la Educación. Sí. ¿Y por qué soy no jugador de fútbol, usted que es un apasionado? No, yo fui apasionado de básquet. Bueno, yo soy hincha de Racing, tengo problemas. Somos una hinchada bastante sufrida. Siempre me mandan fotos de que aun cuando festeja Racing el estadio está un poco vacío, a pesar de que hay una hinchada con mucho aguante. ¿Conocés la cancha de Racing? No. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque se llama Perón. No, al contrario, no, para nada. Es hermosa la cancha de Racing, sí. hermosísima. Soy un apasionado del básquet y fui profesor de minibásquet en mi primera etapa. Bueno, quédate, Gustavo. Dale. Señores, seguimos hablando de educación con el profesor Gustavo Teres. Bueno, lógico, después de la pausa.